Buenos días, amigos y amigas, admiradores, amantes de Shakespeare. Hoy les voy a presentar un texto de Jean Cot, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Este texto viene a raíz de mi entusiasmo por Shakespeare, que me llevó a centrarme este pasado verano en los dramas romanos: Tito Andrónico, Coriolano, Julio César y Antonio y Cleopatra. He tenido la suerte de encontrarme con un texto poco divulgado, quizá por poco académico, y muy original. Especialmente interesante porque Jean Cot, aparte de ser una persona empapada de Shakespeare, es un hombre de teatro. Y esto es fundamental para entender a Shakespeare. Muestra de ello, voy a hacer un pequeño repaso de los capítulos que componen este texto y que nos dan una idea del enfoque extremadamente personal que el autor da a su crítica sobre Shakespeare. Las obras sobre los reyes, Ricardo III, Ricardo II, Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, el rey Juan y el rey Enrique VIII, todas estas obras históricas las trata a la vez en un extenso capítulo que titula Los Reyes. Después viene un Hamlet de mediados del siglo XX. Después los asombrosos y modernos Troilo y Crésida, Macbeth o los contagiados de muerte, las dos paradojas de Otelo, el rey Lear o Fin de partida. Aquí hace referencia a la obra de Beckett, Fin de partida. Que se hunda Roma en el Tíber. Es el título de su crítica sobre Antonio y Cleopatra. Coriolano o las contradicciones de Shakespeare. Titania y la cabeza del asno. La amarga Arcadia. La varita mágica de Próspero. Hacen referencia respectivamente a Sueño de una noche de verano, Noche de Reyes y La tempestad. Luego viene un apéndice en el que nos explica algo sobre Tito Andrónico, Shakespeare cruel y verdadero, apuntes, etc. El texto tiene tres apartados mezclados, introducidos entre las críticas especialmente interesantes para mí. Entremezclado en la amarga Arcadia aparece un pequeño ensayo, un estudio sobre los sonetos, sobre el Shakespeare poético. También aparece una referencia importante sobre Goya, que es otra de mis obsesiones en el estudio de la historia del arte.
Las pinturas negras de Goya, exactamente. Y aparece también a cuento del Rey Lear un pequeño ensayo, un pequeño comentario sobre el personaje del bufón, que como sabéis es un personaje importante en el teatro y fuera del teatro. Fuera del teatro no puedo evitar acordarme de un hombre importante en la historia del arte contemporáneo y gran bufón, Salvador Dalí. Podemos continuar haciendo una referencia curiosa que aparece en Troilo y Crésida. La guerra, que como todos sabéis se refiere a la guerra de Troya. Es curioso esto que dice aquí. Dice, desde el principio Troilo y Crésida es una obra contemporánea, un burlón panfleto político. Troya era España y los griegos eran los ingleses. La guerra se prolongó largo tiempo después de la derrota de la Armada Invencible y su final parecía lejano. Los griegos, es decir, los ingleses, son sobrios, toscos, brutales. Saben que el motivo de la guerra es un cornudo y una puta, y no necesitan convencerse a sí mismos de que mueren en nombre de la lealtad y del honor. Pertenecen a otro mundo, a un mundo nuevo. Son mercaderes. Ellos hacen sus cálculos. Saben que esta guerra carece de sentido. Los troyanos, es decir, nosotros, los españoles, persisten en su código del honor absoluto y medieval. Somos anacrónicos. Aunque el hecho de que sean anacrónicos tampoco significa que no sepan defenderse o que tengan que rendirse. La guerra no tiene sentido, pero también hay que ganar las guerras que no tienen sentido. Esto es una prueba más del realismo de Shakespeare. Ulises es realista, práctico, racional, hasta sabe matemáticas. ¡Qué español! Esto lo añado yo. ¿Qué español hay que sepa matemáticas? O inglés. Ulises es realista, práctico, racional, hasta sabe matemáticas. En su gran discurso alude al axioma de Euclides. Él lo hace y se aproxima como los extremos de las paralelas. Hemos comentado algo sobre Troilo y Crésida. En Titiana y la cabeza del asno aparece una referencia muy importante al sentido macabro, dramático, grotesco, violento, de moda en el Renacimiento tardío, de moda en el Renacimiento tardío en Inglaterra y de moda en el Renacimiento tardío, mal llamado aquí Ilustración en España. Siempre me ha llamado la atención ese gusto por lo macabro, por lo grotesco,
por la brujería, por los gestos grotescos, por las dentaduras sin dientes, por la fealdad de moda en la Ilustración española y que Goya refleja magistralmente en sus pinturas negras. Aquí tenemos, puede ser algo que nos explique ese fenómeno en la historia del arte, que son las pinturas negras de Francisco de Goya Lucientes, las pinturas de la Quinta del Sordo. Dice, merece la pena observar con más detalle el bestiario que Shakespeare invoca en El sueño de una noche de verano. Como resultado de la tradición romántica que en el teatro quedó desgraciadamente perpetuada por la música de Mendelssohn, el bosque de El sueño parece siempre una réplica de la Arcadia, yo añado, de la Arcadia feliz. Es importante los comentarios que nos hace Cot sobre el enorme perjuicio que la tradición romántica primero y neoclásica después hizo del teatro de Shakespeare. No lo dice, pero se puede resumir en una palabra: falsificación. Los dos movimientos literario, social, político, artísticos que llegaron, que se pusieron de moda, que tuvieron influencia en Europa después de Shakespeare, romanticismo y neoclasicismo, falsificaron, destruyeron el mensaje que Shakespeare quiso transmitirnos a través de sus obras. Nos falsificaron la obra de Shakespeare. Esto es algo importante en el libro de Cot y que lo deja muy en evidencia y que, modestia aparte, un servidor de ustedes ya había detectado hace tiempo, fundamentalmente con el estudio de Hamlet. En actuaciones al aire libre, monólogos que un servidor de ustedes tuvo la suerte de poder hacer estos años pasados, hablaba de esa falsificación del Hamlet de Shakespeare, que nos lo presentaban como un Hamlet melancólico, sonámbulo, cuando en realidad era un revolucionario. Les pasaré la información sobre este monólogo y su grabación en otro momento. Aquí Cot continúa diciendo: sin embargo, este bosque, la Arcadia, está en realidad poblado por diablos, espectros, brujas, hechiceras, ni sierpes de lengua doble, ni un erizo se ha de ver, salamandras y luciones, a mi reina no dañéis. Sueño de una noche de verano. Titania se recuesta en un prado entre rosales salvajes, enredaderas, violetas, margaritas, pero la nana que le canturrean sus acompañantes suena más bien terrorífica. Además de las sierpes de lengua bífida, de los erizos, luciones, murciélagos, se mencionan arañas, escarabajos, babosas. Una nana así no presagia sueños demasiado agradables. El bestiario del sueño de una noche de verano no es casual.
la piel disecada de una serpiente, los polvos de araña, cartílagos de murciélago, figuran en cualquier recetario medieval o renacentista como remedio contra la impotencia masculina y las enfermedades propias de la mujer. Todas estas criaturas son pegajosas, babosas, peludas, desagradables al tacto y a menudo provocan repugnancia. Los manuales de psicoanálisis asocian este tipo de acoso con la neurosis sexual. Esto es importantísimo, porque después veremos que Kot analiza la pintura negra de Goya, o mejor dicho, los orígenes de la pintura negra de Goya desde el punto de vista de la neurosis sexual. Todos estos animales simbolizan una gran potencia sexual. Oso, lince, gato, jabalí o leopardo. Algunos de ellos desempeñan también un papel importante en la demonología sexual. Fondón queda al final transformado en un asno, pero en esta pesadilla de una noche de verano, el asno no representa en absoluto la estupidez. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, el asno fue considerado siempre el animal de mayor potencia sexual y el cuadrúpedo con el falo más grande y más duro. La etérea, tierna, lírica Titania desea un amor animal. Robin y Oberon califican de monstruo al transfigurado Fondón. La delicada y dulce Titania arrastra a este monstruo a la cama, casi por la fuerza. Este es el amante que quería. Este es el amante con el que soñaba, solo que se negaba a reconocerlo, incluso, obviamente, en su fuero interno. El sueño la libera de sus frenos. La lírica Titania, que se pasa la vida gorjeando acerca de las flores, viola a un monstruoso asno. Las escenas amorosas entre Titania y el asno deberían resultar a la vez irreales, fascinantes y asquerosas. Deberían provocar admiración y repugnancia, terror y asco. Deberían ser a la vez extrañas y terroríficas. Ven, sobre este lecho de flores reposa, mientras te acaricio las tiernas mejillas. Te cubro la lisa cabeza de rosas y beso tus grandes orejas tan lindas. Sueño de una noche de verano. Chagall pintó a Titania acariciando el asno. En aquel cuadro el asno aparece en una actitud muy tierna. Es triste y blanco. En mi opinión, la Titania de Shakespeare que acaricia a un monstruo con cabeza de burro. Buenos días de nuevo, queridos amigos y amigas. En esta segunda parte de la entrega, digamos, podríamos decir, de la ficha técnica de Shakespeare, nuestro contemporáneo, de Jean Cot, y después de comentar detalles sobre el autor de la crítica, autor de teatro, algunos comentarios, pocos pero muy interesantes, sobre la obra de Goya, que yo he trasladado al análisis y al estudio de las pinturas negras de Goya, de la Quinta del Sordo.
empezamos esta segunda parte con el tema del bufón. El tema del bufón es un tema importante en el teatro. Es un tema que yo relaciono fuera del teatro con un personaje importantísimo en la historia del arte, con Salvador Dalí. Y en Shakespeare y Jean Cot, el tema del bufón nace dentro del análisis y la crítica de la obra dramática de El Rey Lear, que en Jean Cot es El Rey Lear o Fin de partida, porque compara la obra de Shakespeare con la obra Fin de partida de Beckett. Y empieza el análisis, el estudio de esta obra con este pequeño diálogo. Dice el Rey Lear: ¿me estás llamando bufón, muchacho? A lo que el bufón le contesta: de todos tus títulos ya te has desprendido. Con este, sin embargo, viniste al mundo. Y continúa con una cita de Esperando a Godot: todos nacemos locos, algunos siguen siéndolo toda la vida. El tema del bufón exactamente empieza diciendo: bueno, Cot, como buen judeo cristiano, es judío él mismo, realiza comparaciones podríamos llamar de índole bíblica. Habla de las caídas, de sufrimiento y tortura, la tortura que puede ser física, espiritual. Lear se vuelve loco, a Ken le ponen unos cepos, a Gloucester le arrancan los ojos e intentará suicidarse. Las derrotas, los sufrimientos, las crueldades tienen sentido, aunque los dioses sean crueles. Las parábolas son bíblicas, los ciegos ven con claridad y los locos hablan con cordura. Y centrándonos en el tema que nos ocupa en esta primera parte, leemos: Arlequín fue el primer bufón. Tiene algo de animal, de fauno, de diablo. Por esta razón lleva una máscara negra. Parece que se multiplica y se transforma ante nuestros ojos. Las leyes del espacio y del tiempo no le afectan. Arlequín se cambia de disfraz a velocidad del relámpago y posee el don de la ubicuidad. Es un demonio en movimiento. En la obra magistral de Carlo Goldoni, Servidor de dos amos, producida por el Piccolo Teatro de Milán, Arlequín, sentado al borde de una plataforma de tablones, se arrancaba un pelo de la cabeza. Lo estiraba y lo acortaba. Se lo pasaba a través de los oídos. Lo mantenía erguido en la nariz y lo mantenía rígido en el aire. Arlequín es un prestidigitador. En realidad es un sirviente que no sirve a nadie y que engaña a todos. Se burla de los mercaderes y de los enamorados, de los marqueses, de los soldados. Se burla del amor, de la ambición, del poder, del dinero. Es más sabio que sus amos, aunque parece solo más astuto. Es un ser independiente porque ha entendido que el mundo es una payasada. El personaje de Robin, en El sueño de una noche de verano, es el típico duende de los cuentos populares ingleses. Confunde las parejas de enamorados y hace
que una bella Titania acaricia la cabeza de un burro. Volvemos al tema de la primera parte. La filosofía del bufón es una filosofía y un oficio al mismo tiempo. Van vestidos de bufón, Tusten y Feste. Son bufones profesionales. Van vestidos de bufón y están al servicio del príncipe. No han dejado de ser arlequines y no desdeñan la pantomima. Sin embargo, ya no dirigen el espectáculo, ni siquiera participan en él. Se limitan a comentarlo. Por eso se burlan con amargura. La situación de un bufón es ambigua y se caracteriza por contradicciones internas que nacen de la discrepancia, precisamente entre oficio y filosofía. Oficio, como el del intelectual, ofrecer entretenimiento. Filosofía, decir la verdad, desmitificar. El bufón de El Rey Lear carece incluso de nombre, solo es un bufón, un mero bufón. Sin embargo, este es el primer bufón, que es consciente de serlo. Te lo ruego, mi amo, mantén a un maestro que pueda enseñar a mentir a tu bufón. Me gustaría aprender a mentir. El Rey Lear le contesta, y si mientes, te haremos azotar. El bufón, me pregunto de qué clase de gente sois tú y tus hijas. Ellas quieren azotarme por decir la verdad, tú por mentir. A veces se me azota por no decir nada, por callarme. Preferiría ser cualquier cosa antes que bufón y aún así no quisiera ser tú. Amo, has podado tu entendimiento por ambos lados, sin dejar nada en medio. Mira, ahí llega una de tus ramas. El Rey Lear. El bufón acepta su papel, que tiene asumido que es solo un bufón al servicio de un príncipe. En la base de la filosofía del bufón está la tesis de que todos son bufones, y el mayor bufón de todos es aquel que no sabe que lo es precisamente, el príncipe. Por esta razón, el bufón tiene que convertir a otros en bufón, de lo contrario no sería bufón. Así empieza el teatro de bufones, representado en el escenario. En la primera escena, el bufón ofrece su gorro de bufón a Lear, porque la bufonada no es solo una filosofía, sino también teatro. Seguimos pensando en Dalí, ¿verdad? También teatro. Precisamente esa teatralidad es lo que nos resulta más actual en el Rey Lear. La locura en el Rey Lear es una filosofía que implica su transformación en bufón. El bufón es aquel que, a pesar de que se mueve entre la buena sociedad, no pertenece a ella y le dice impertinencias. Es aquel que pone en duda todo lo que se considera evidente. No podría hacerlo si él mismo perteneciera a la buena sociedad. Si así fuera, el bufón tiene que estar fuera de la buena sociedad. Observarla oblicuamente, para así poner al descubierto aquello que no es evidente en lo que ellos toman por tal, y para mostrar lo endeble de sus premisas. La filosofía del bufón es precisamente aquella que en cada época desenmascara como dudoso todo aquello que pasa por ser lo más inamovible. Desvela contradicciones de todo aquello que parece evidente e indiscutible. Ridiculiza el sentido común y es capaz de encontrar la racionalidad en lo absurdo. Esto lo dice Kolakowski, 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 en El sacerdote y el bufón, Toward a Marxist Humanism, hacia un marxismo humanista, ensayos de la izquierda de hoy, Nueva York, 1969. En el Rey Lear, el bufón es el que desacraliza la majestad. El bufón aparece en el escenario cuando empieza la caída de Lear.
desaparece al final del tercer acto. Sus últimas palabras son: iré a la cama por la tarde, ya no volverá más. El bufón ya no es necesario. El rey Lear ha pasado por la escuela de la filosofía burlesca. Cuando se encuentre con Gloucester por última vez, va a hablar con el lenguaje del buzón y va a contemplar el escenario de Macbeth del mismo modo que el bufón. Me dijeron que yo lo era todo. Mentira, no estoy hecho a prueba de fiebres. Y después del tema del bufón, pasamos a la segunda parte de esta, valga la redundancia, segunda parte de mi presentación. En esta segunda parte nos vamos a centrar en una de las obras que más extensa y detalladamente analiza Jean Cot en su texto Shakespeare, nuestro contemporáneo. Me refiero a La amarga Arcadia, el análisis de Noche de Reyes. Noche de Reyes es, como digo, la parte para mí más bien tratada y más original del texto. Introduce un apartado en el que habla de los sonetos como un drama con acción y personajes propios. Habla de los sonetos y recuerda: las imágenes de Leonardo contienen en realidad tres tiempos: el tiempo geológico de la Tierra, el tiempo arqueológico de la historia y el tiempo humano, el de las pirámides, de los reinos, las tumbas, los mortales. Tres tiempos. Y dice: siempre es posible encontrar estos tres tiempos de Leonardo en Shakespeare: tiempo geológico, tiempo arqueológico, tiempo humano. El primer tema de los sonetos es el intento de preservar la belleza y el amor de la acción devastadora del tiempo. El amor se realiza en el tiempo, pero también se opone al tiempo. La asociación en un mismo verso de bronce y tiranía es una idea muy renacentista. Puede ser a consecuencia de la identificación renacentista de la edad de bronce con los reyes y los tiranos en la historia de Europa. Las líneas negras del poema, los símbolos escritos sobre el papel, han de oponerse a toda la fuerza del poder y del tiempo. El destinatario de los sonetos, Earl of Southampton. Una de las cosas más sorprendentes de Shakespeare en los sonetos es su habilidad para entrelazar casualidad con regla, particular con universal. En los sonetos hay un hombre, un muchacho y una mujer. Sin embargo, no son figuras abstractas como las del ajedrez las que conducen el juego amoroso de los sonetos. Shakespeare escribió su Aere Perennius para un joven heredero de un importante linaje y una de las mayores fortunas. Relaciones de amor y amistad se entremezclan, casi imposible de separarlas. En los sonetos, como en la obra de los metafísicos ingleses de Donne y Herbert, D-O-N-N-E y Herbert, H-E-R-B-E-R-T, hay dos sistemas de referencia. Por un lado, drama existencialista en estado puro. Al mismo tiempo, buena cantidad de material histórico concreto. Por los sonetos desfilan cielos en diferentes estaciones del año, los cuatro elementos, un caballo. Este exegi monumentum de Shakespeare, no solo intenta preservar del olvido la belleza de un joven afeminado. Este puñado de rimas ha de asegurar al mismo tiempo la protección, la eternidad. Lo segundo es más fácil.
el personaje de un poeta rival, que bien puede ser Marlowe, aparece, y Marlowe, el famoso contemporáneo de Shakespeare, M-A-R-L-O-W-E, Marlowe, aparece y desaparece entre líneas. Eran muchos los que procuraban granjearse el favor de aquel poderoso joven. Es casi palpable en los sonetos esa mezcla de lo grande y lo pequeño, de una época, de todas a la vez. El tiempo del reloj de Shakespeare es isabelino, pero no marca solo las obras para el joven y la dama, sino para todos los amantes. Los sonetos tienen su propia poética erótica y metafísica. El destinatario de los 126 primeros es un muchacho. Los restantes se dirigen a una dama morena. La acción dramática consiste en una doble infidelidad, la del muchacho y la de la mujer. Los dos se han unido. El hombre no sabe quién le ha sido más infiel. ¿De quién debería tener más celos? ¿Quién había tomado la revancha y contra quién? Persuade, ruega, convence, maldice. Las dos últimas líneas de cada soneto están dirigidas directamente al destinatario. Son diálogos de una obra teatral. Interesante. Las dos últimas líneas de cada soneto están dirigidas directamente al destinatario. Son diálogos de una obra teatral. Hay que coger los sonetos, si es posible, en edición bilingüe. Es una maravilla. Descubriréis un Shakespeare poco conocido y el más auténtico, el Shakespeare poeta, y entenderéis mejor las obras dramáticas de nuestro gran autor inglés. Se entienden mejor después de conocerlo como poeta. Los sonetos son un prólogo también en este sentido, actúan de prólogo al erotismo poético shakespeariano, o al menos al erotismo de sus comedias tempranas. El tema real de los sonetos es la elección, o más concretamente, la imposibilidad de elegir entre un joven y una mujer, así como la frágil frontera que separa la amistad y el amor, la fascinación por una belleza cualquiera y lo universal del deseo que no se puede ni frenar ni limitar a un solo sexo. Importante. Este mismo tema, tratado de modos diferentes, en tono serio bufo, como un idilio ambiguo echado a perder, o como una burla, una mofa, va a reaparecer en Los dos hidalgos de Verona, en Trabajos de amor perdido, como gustéis, Noche de Reyes, también en El mercader de Valencia. En El mercader de Valencia no, en El mercader de Venecia. En los sonetos la ambigüedad es un principio poético y erótico al mismo tiempo. Importante. En los sonetos la ambigüedad es un principio poético y erótico al mismo tiempo. Aquí viene una referencia a uno de los grandes que inauguraron una nueva forma de pensar, de escribir. Alguien que luego siguió sus huellas, Dante, pero que es el padre, podríamos decir, de todos nosotros, de todos los poetas. Los sonetos de Petrarca, comparados con lo de Shakespeare, parecen transparentes como tallados en el cristal. Dan la sensación de ser fríos, artificiales, artificiosos. La belleza y la bondad aparecen en ellos como valores invariables, jamás cuestionados. El único conflicto presente se libra entre el cuerpo y la mente. Estábamos hablando de los sonetos que Jean Cot comenta en medio, digamos, del análisis y del estudio de Noche de Reyes. Es curioso. Es curiosa esta incrustación, podríamos decir, de un texto en el otro, ¿verdad? Es curioso. Y estábamos hablando de
Leonardo y su Mirad las nubes, y que Shakespeare pasó por una escuela de imaginación similar y conocía las dos aplicaciones de esta técnica, la lírica y la irónica. En los sonetos opta por la lírica en Hamlet. Se convierte en una virulenta lección de oportunismo político. Coincidencias de Shakespeare y Leonardo, tanto más inquietante cuanto que no está basada en ninguna fuente directa, en ninguna transmisión directa, sino todo lo más en la fuerte influencia de la cultura italiana del 400 en la Inglaterra isabelina. En la corte de la reina Isabel, y aún en mayor grado en los círculos de jóvenes aristócratas que se formaban en torno a los colegios de Oxford y Cambridge, donde se cultivaban las humaniora. Desde Italia llegaban influencias pictóricas, musicales, arquitectónicas, también lenguajes, estilos, teorías que invitaban a juzgar las acciones con criterios de eficacia, y se postulaba un nuevo ideal de personalidad, cuyo principal valor era la armonía. Se imponía también una nueva filosofía y unas nuevas costumbres. Marlowe lo repetía a todo el mundo que solo los necios eran incapaces de disfrutar de los muchachos y del tabaco. En los círculos de Southampton y sus amigos, las costumbres empezaron a parecerse a las de los florentinos de la época de los Medici. Las violentas invectivas de Savonarola contra los sodomitas son bien conocidas. Y ahora vamos entrando, como el que no lo quiere, en uno de los temas importantes de esta crítica de la amarga Arcadia, Noche de Reyes, el que Jean Cot llama Eros Socraticus. Para entendernos, el amor del hombre y el jovencito y el muchacho. Y de esta manera, como el que no lo quiere, empieza a introducirse. Los apuntes de Leonardo sobre sus alumnos y aprendices son muy ambiguos. Jean Cot lo introduce así como, digamos, con un resto de pudor o de temor a que quede demasiado evidente este ensayo sobre la homosexualidad, que es, al fin y al cabo, lo que vamos a empezar ahora mismo. Pero, en fin, aquí está, y yo lo destaco. Los apuntes de Leonardo sobre sus alumnos y aprendices son muy ambiguos. Destacan por su ambigüedad los dibujos en los que recreó al jovencísimo Giacomo, a quien él llamaba Salai, que parece que quiere decir pequeño diablillo. Uno de sus discípulos más importantes y que heredó gran parte de su obra, dibujos, etc., etc., con el cual se mostró especialmente generoso e indulgente. Es muy probable que Leonardo reprimiese su debilidad por los chicos jóvenes. En sus apuntes se pueden encontrar las siguientes afirmaciones: que no pone freno a la voluptuosidad, desciende al nivel de los animales, o la pasión intelectual ahuyenta el deseo. Así de claro. Leonardo estaba muy versado en cuestiones eróticas. Escribió: nuestro cuerpo está sujeto al cielo, el cielo al espíritu. Si tuvieras un cuerpo a la medida de la virtud, no vivirías, no serías un ser humano. No vivirías en este mundo. De los dibujos de Leonardo, los más inquietantes y obsesivos son aquellos que muestran a un viejo, hombre de edad avanzada, mirando a un joven, de pelo rizado y perfil griego. El Eros Socraticus, además de una costumbre más o menos tolerada, fue ante todo una filosofía del amor, una sanción estética y metafísica para muy diversas formas de amistad,
entre un hombre maduro y un joven. La Academia Humanística de Florencia había proclamado el amor puro por un joven como la forma más alta de afinidad de las almas. Alto, como la forma más alta de afinidad de las almas, no de amor. Pico de la Mirandola y Ficino, el filósofo que llevaba la voz cantante en los jardines mediceos, como todos sabéis, el filósofo del neoplatonismo. Kant lo llama platonismo, es curioso. La mayoría, modestamente yo incluido, le llamamos neoplatonismo. Ficino escribieron tratados sobre el amor espiritual a los jóvenes, en los que a veces resulta difícil diferenciar entre la comunión de las almas y la comunión de los cuerpos, claro. El jovencísimo amigo de Mirandola fue enterrado en la misma cripta del convento de San Marcos, donde descansaba su maestro. En sus sofisticados comentarios al banquete de Platón, Ficino identificaba a Fedro con un amigo suyo, cuya joven belleza es alabada por todos los presentes en el banquete. Las apologías del amor puro a los muchachos podían ser hipócritas o bien intencionadas, pero la metafísica en que se inspiraban fue siempre la misma. El fundamento filosófico de la erótica socrática era el banquete de Platón, o para ser más exactos, el antiguo mito sobre la dualidad de los primeros humanos. Tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 caras, 2 sexos. La soberbia le llevó a la blasfemia y Zeus, zas, les llegó a castigar, separando. Desde entonces, las mitades separadas tienden a buscarse. El soneto 39 de Shakespeare termina con la sorprendente coda platónica. Y si no enseñaras cómo hacer de 1 2, alabando como si estuviera presente a aquel que, en cambio, está lejos. Ficino escribió que la familia filosófica de los platónicos se caracterizaba por un afecto apasionado por la belleza física y espiritual de los seres humanos. Es curioso, fijémonos cómo cuando entramos con el tema de la homosexualidad, del amor socrático, del eros socraticus, desaparece lo que hemos comentado anteriormente a raíz de Titania y su coito con el asno. Ese aprecio por la fealdad, esa búsqueda del fondo de la belleza en lo feo, para mí muy profundamente realista, materialista, dialéctico y auténtico, mientras que aquí relacionamos el eros socraticus con Ficino, neoplatonismo, concepción de la belleza muy idealizada, muy idealista. Es interesante observar, ¿verdad?, estos cambios de estética tan importantes. Ahora hablamos de un afecto apasionado por la belleza física y espiritual de los seres humanos. Vuelve con Leonardo, que no participaba en los discursos filosóficos de Ficino, que se fue de Florencia porque lo rechazaban. Leonardo continuó siendo un hombre del Renacimiento hasta el final. Los Medici se dieron cuenta de que el Renacimiento necesitaba un barniz, algo que le diera brillo, espiritualidad, idealismo, irrealismo y antimaterialismo al Renacimiento,
para que no acabara poniendo su poder en duda, para que su poder se confundiera con lo natural, por un lado, con la mitología, por otro, y el Renacimiento no acabara con el poder despótico, con el poder absoluto de los monarcas o de los Medici en este caso. Pero vuelve otra vez con Leonardo, que pasó sus últimos días en el castillo de Clou, cerca de Amboise, ya lo sabemos. Cuando regresaba de sus cacerías, dice que Francisco I, que era el anfitrión de Leonardo, cuando regresaba de sus cacerías, se entretenía con Leonardo hablando de Platón. No distingue aquí Jean Cod el Platón de Leonardo y el Platón de Ficino, que evidentemente tenían que ser muy diferentes. El Platón de Leonardo podría seguramente ser el Platón que decía: el conocimiento que no se convierte en acción pudre y se pudre en la mente. Esto es tan absolutamente platónico como el banquete y el mito de la caverna. La influencia de los escritos de Ficino llegó a Francia, después a Oxford y a Cambridge. Pero sin duda, puede que los ingleses no conocieran a Ficino, pero sin duda leyeron el banquete de Platón. Continúa, vuelve otra vez Jean Cod con los sonetos de Shakespeare. Dice que han sido comparados a menudo con los poemas de Miguel Ángel. Mala comparación. Miguel Ángel intenta unir el platonismo con el cristianismo. Miguel Ángel es más sombrío. Las transiciones entre lo físico y lo místico son violentas. Miguel Ángel fue una víctima del Renacimiento. Le cortaron la cabeza artística los Medici y los papas. Y esto se puede comprobar visitando la Capilla Sixtina, sin quedarse asombrado por las apariencias, entrando un poco más de lleno en lo que son los personajes, los paisajes, los colores. La Capilla Sixtina es la capilla funeraria del artista Miguel Ángel. Shakespeare es efectivamente, y estoy de acuerdo, Shakespeare era mucho más terrenal. Aunque la elección entre lo angelical y lo diabólico, entre la esfera de la luz y la esfera de la sombra, es la misma que la de Miguel Ángel. Estoy de acuerdo, pero Shakespeare era más terrenal, más renacentista. Las costumbres y mascaradas amorosas respondían a una interpretación peculiar de la metafísica platónica. El Eros Socraticus implicaba un especial canon de belleza y de desnudo. Desnudo muchachil que hizo tan famoso la Florencia de los Medici. Verrocchio fue el primero en crear un modelo muchacho-muchacha para representar a los ángeles. Muchacho-muchacha de Verrocchio, efebo triste, de atractivo ambiguo e inquietante. Todos recordamos, ¿verdad? El muchacho de Verrocchio reunía los encantos de ambos sexos. A su vez, las chicas empiezan a parecerse a los chicos. Los ángeles femeninos que rodean a la Madonna y las ninfas del séquito de la primavera de Botticelli tienen caderas estrechas, cinturas altas y pequeños pechos. Flora se parece a un chico alto.
En el fresco de Signorelli en Orvieto resulta imposible diferenciar los muchachos de las muchachas. Muchachos, muchachas tristes que se abrazan tiernamente. Los tres Davides florentinos, Donatello, Verrocchio y Miguel Ángel, ilustran perfectamente los cambios en el modelo. Es curioso, el David de Miguel Ángel está levemente inclinado hacia atrás, agacha la cabeza y levanta levemente la pierna derecha. Su brazo izquierdo doblado en el codo, la mano sobre la nuca, se está arreglando el pelo. Este gesto tiene algo de coquetería y de defensa. Y sigue con la ambigüedad. Medicea, muchacho, muchacha, masculino, femenino. Dolor, voluptuosidad, muerte y orgasmo que se fusionan, convirtiéndose en un único cuerpo estremecido por el espasmo. La Capilla Sixtina, los sexos se mezclan en la exaltación, el arrebato y el júbilo. Los putti e ignudi acompañan a las enormes figuras de los patriarcas. Están representados siempre por parejas. Los querubines de Miguel Ángel son pequeños faunos, en lo que todo es redondez y promesa. Se han unido a estas figuras nuevas contradicciones, la vergüenza y el placer, la inocencia y la conciencia. Por eso llegó el que destapó los sexos. A Apollinaire le inquietaba más la sonrisa de San Juan que la de la Mona Lisa. Estábamos hablando de las prostitutas, jóvenes y viejas, que Goya pintaba con el mismo deleite. Las mujeres son altas y esbeltas, los hombres pequeños. Parece que lo único que son capaces de hacer es escudriñar, olfatear, como perros. Parece que tuvieran que ponerse de puntillas para mirar a las mujeres a los ojos. Los dibujos de Bruno Schultz, S-C-H-U-L-T-Z, Bruno Schultz, fueron inspirados seguramente por los caprichos de Goya. Me acuerdo bien de ellos. Unos hombres pequeños y negros, con cabezas grandes, de niños con hidropesía, tienen la mirada clavada en los zapatos o en los diminutos pies de unas gigantes que, igual que en los dibujos de Goya, levantan las piernas enfundadas en medias negras. Los dibujos de Schultz tienen también ese trazo suave, similar al de Goya, ese color gris cálido, como de ratoncito. Estos hombres de cabezas grandes, con sombreros hongos y chaquetas demasiado largas, parecen ratoncitos. Son deformes, jorobados, lisiados, y se excitan casi hasta llegar al orgasmo con un zapato pequeño que se le ha caído a una de las gigantas. Todos caerán. Aquí hace referencia a otro de los caprichos importantes de Goya. Todos caerán. Unas gallinas humanas con tricornios negros están sobre un árbol pequeño y seco. Esas gallinas, putas, con sus pequeñas alas, enseñan sus pechos redondos y dan saltitos sobre sus finas patas de gallina. Unos gallos, hombres deformes, que dan unos brincos ridículos con las mismas patas pequeñas y finas, se echan sobre ellas con sus alas erizadas. Las putas con aspecto de pájaro y los gallos con rostro de ancianos repugnantes comparten el mismo árbol pequeño y seco. Debajo hay tres mujeres, dos jóvenes con sus pechos asomando por el corpiño con amplias faldas y una vieja muy vieja que junta las manos como si estuviera rezando. Tiene también el aspecto de gallina, y eso a pesar del gran hocico en que se convierte su nariz y la barbilla. Las jóvenes excitadas, enfebrecidas, meten una lezna entre las nalgas de un pollo que tiene un cuello largo y cabeza de viejo. Una lezna, podría haber dicho Cot, un palo, porque en realidad es un palo. Habrá que ver qué es lo que entiende Cot por una lezna, que yo personalmente todavía no lo sé, lo tengo que mirar. Pero las jóvenes meten un palo
le meten un palo por el culo del pollo, que tiene un cuello largo y cabeza de viejo. Una de ellas le sujeta las alas como si dispusiera a cortarle el cuello, mientras que la otra se aplica a fondo con la lezna. La vieja está rezando, las jóvenes se están riendo. Esta risa suya tan animal y lasciva deforma sus rostros, imprimiendo en ellas el mismo gesto vulgar del dibujo anterior. Viene después otro comentario sobre otros caprichos. Ya van desplumados. Asnos. Asnos, es muy curioso cómo selecciona Cot estos caprichos. Y continúa, Goya o el erotismo animal. Es un universo peludo en el que todo se confunde con la noche. Un mundo de manoseos, lametones y reyertas. Un universo peludo en el que todo se confunde con la noche. Un mundo de manoseos, lametones y reyertas. Cot no lo hace, pero yo enlazo aquí, en este justo momento, esos caprichos, el erotismo animal y las pinturas negras de la Quinta del Sordo. Los murciélagos tienen vientres y genitales de hombre o de mujer. A veces tienen hasta los pechos caídos de una vieja. Se echan encima de unas mozas de culos bien marcados, esquivan o chocan contra unas brujas viejas desdentadas con las narices carcomidas por la sífilis. Unas hembras de murciélago con la boca muy abierta y aspecto zorruno, con peludo sexo de mujer, sobrevuelan la cabeza de un joven dormido. En la segunda parte del ciclo todo se vuelve aún más animal, más peludo y horroroso. A veces resulta imposible encontrar un nombre para estas criaturas, medio animales, medio humanas, quimeras, quizá, con caracteres de gato, rata o zorro. En estos últimos dibujos los murciélagos se convierten en una obsesión, se transforman en súcubos e íncubos. Ignoro lo que quiere decir, lo buscaremos. Súcubos e íncubos vuelan siempre con la boca abierta, tienen cabezas de idiota, a veces se arrastran sobre sus patitas diminutas, delgadas, peludas. Al principio del ciclo, los animales simbolizan la estupidez, la malicia, la violencia o la lujuria, como en un apólogo medieval o renacentista. Sin embargo, poco a poco los animales se liberan de este simbolismo ramplón, dejan de parecer personas para convertirse en variaciones animales de la forma humana. Quimeras. Goya explora un ámbito oscuro en el cual todas las formas, asno, vaca, carnero, rata, murciélago, ratón, gato, hombre, mujer, joven, anciano, se compenetran, se contagian mutuamente con su vellosidad, hocicos, morros, narices, orejas tiesas, agujeros negros de los genitales de la mujer, bocas desdentadas. Esto es de las cosas más importantes que he leído sobre Goya en un libro sobre Shakespeare, en un libro sobre teatro. A veces es curioso, ¿verdad? Quizá las cosas, siempre lo he pensado, más importantes no se encuentran en los textos que hablan sobre esas cosas, sino sobre otros que las comentan como de paso, como sin querer, como estamos viendo ahora. A veces, entre estos murciélagos machos y hembras de tiesos bigotes de gato, con hocicos de zorro y vientres desnudos, aparecen de nuevo las ausentes y desdeñosas y carnales putas de siempre, con sus mantillas negras, faldas negras, con cuidados peinados. Observemos a una de ellas mientras baila. Primero levanta su pierna enfundada en una media negra. Tiene las manos levantadas por encima de su cabeza. Entorna los ojos. No ve a los murciélagos que la acosan y olisquean. Uno de ellos, que tiene cabeza de viejo, gato pelón, ya se le enmarañó en el pelo.
Otro agacha su enorme cabeza de enano para mirar bajo su falda. La chica sigue bailando. El tercer murciélago, con la tripa desnuda y grandes genitales de hombre y cabeza de gato hambriento y en celo, ya se ha posado sobre sus pechos. La chica no se defiende, no ve a los murciélagos. Sigue bailando para ellos. Titania abraza la cabeza de burro y desliza sus dedos sobre sus pezuñas peludas. Está muy pálida. Ha tirado la mantilla sobre el césped. Se ha quitado la peineta, soltándose la melena. Las pezuñas del burro la abrazan cada vez con más fuerza. Su cabeza ya descansa sobre su pecho. La cabeza del asno es pesada y peluda. Titania entorna los ojos y sueña con algo puramente animal. Aquí acabamos esta referencia a el amor animal, a el amor con lo repugnante, al amor con lo repugnante como didáctica del amor. En algunas civilizaciones y todavía quizá en algunas tribus, Malinowski, este gran antropólogo, lo comenta. La iniciación al sexo de los jóvenes la realizan viejas barbudas de la tribu. Goya y el teatro. Acabamos esta primera parte de los comentarios que Chisco Bernal hace para ustedes del libro Shakespeare nuestro contemporáneo de Jean Cot.